Hace más de 4000 años, una de las civilizaciones más asombrosas de la historia floreció a orillas del majestuoso río Nilo. Un imperio de faraones, templos colosales, momias envueltas en misterio y conocimientos tan avanzados que siguen asombrando al mundo moderno. Hoy, te llevaré en un viaje a través de 25 secretos que quizás no conocías del antiguo Egipto. Desde su sorprendente tecnología hasta sus creencias sobre la vida después de la muerte, descubrirás cómo esta civilización marcó la historia de la humanidad. Bienvenidos a los 25 datos más sorprendentes del antiguo Egipto. 1. Los egipcios inventaron el primer papel. El papiro era un material elaborado a partir de las fibras de una planta del Nilo y se utilizaba para escribir textos religiosos, administrativos y literarios. Su durabilidad permitió que algunos documentos sobrevivieran hasta nuestros días. 2. El maquillaje tenía un propósito más allá de la estética. Hombres y mujeres usaban col en los ojos, no solo para embellecerse, sino también para protegerse de la intensa luz solar y evitar infecciones oculares. Se cree que incluso tenía propiedades antibacterianas. 3. Los perfumes eran considerados un lujo y un símbolo de estatus. Los egipcios elaboraban fragancias a partir de aceites esenciales de flores como el lirio y la canela. Se usaban tanto para el cuidado personal como en ceremonias religiosas y rituales funerarios. 4. Las casas egipcias tenían techos planos y eran utilizadas como una extensión del hogar. Debido al calor del desierto, las familias a menudo dormían en los techos durante las noches más calurosas. También se usaban para secar alimentos y almacenar provisiones. 5. Los juegos de mesa eran una parte importante del entretenimiento. El senet era uno de los juegos más populares y se han encontrado tableros en tumbas faraónicas. Se cree que tenía un significado espiritual, representando el viaje del alma en la otra vida. 6. El proceso de momificación duraba aproximadamente 70 días y seguía un ritual preciso. El cuerpo era deshidratado con natrón, luego se envolvía en vendas de lino y se colocaban amuletos entre las capas para proteger al difunto en el más allá. Finalmente, era depositado en un sarcófago decorado con inscripciones mágicas. 7. El cerebro no era considerado importante en la concepción egipcia del cuerpo humano. Creían que el corazón era el órgano responsable del pensamiento y las emociones. Por eso, el cerebro era extraído con un gancho a través de la nariz y desechado, mientras que el corazón se dejaba en el cuerpo o se reemplazaba por un amuleto. 8. Los gatos eran animales sagrados y se les consideraba protectores del hogar. Los egipcios los asociaban con la diosa Bastet, símbolo de la protección y la fertilidad. Muchas familias tenían gatos, y en caso de que murieran, podían ser momificados y enterrados con honores. 9. Las tumbas de las clases altas estaban llenas de provisiones para la otra vida. Los egipcios creían que los difuntos necesitaban alimento y objetos personales para continuar su existencia en el más allá. Se han encontrado tumbas con pan, vino, ropa, muebles e incluso figurillas de sirvientes llamadas ushabti. 10. Los faraones no solo eran enterrados con riquezas, sino también con textos mágicos. Los textos de las pirámides, el libro de los muertos y otros escritos funerarios contenían instrucciones y encantamientos para ayudar al difunto a superar los desafíos del inframundo y alcanzar la vida eterna. 11. Los egipcios practicaban la medicina con un conocimiento sorprendente para su época. Tenían médicos especializados en distintas partes del cuerpo y utilizaban tratamientos basados en plantas medicinales, miel como antibiótico y técnicas quirúrgicas para curar heridas o fracturas. 12. Se registró la primera huelga laboral de la historia en Egipto. Ocurrió durante el reinado de Ramsés III, cuando los obreros que construían su tumba en el Valle de los Reyes dejaron de trabajar debido al retraso en sus pagos. Exigieron su salario en forma de grano y finalmente lograron que se les pagara. 13. Las mujeres egipcias tenían más derechos que en muchas otras civilizaciones antiguas. Podían ser médicas, comerciantes, escribas e incluso ocupar cargos políticos y religiosos. Algunas llegaron a ser faraonas, como Hatshepsut, quien gobernó con gran éxito. 14. El calendario egipcio constaba de 365 días y estaba basado en la observación del Nilo y las estrellas. Tenía 3 estaciones de 4 meses cada una, relacionadas con el ciclo de crecida, siembra y cosecha del río. Fue un modelo para el calendario juliano y, posteriormente, el calendario actual. 15. Los egipcios inventaron cerraduras con llave para proteger sus hogares y templos. Eran mecanismos de madera con pernos que solo se podían mover con la llave correcta. Este sistema fue precursor de las cerraduras modernas. 16. Los egipcios realizaban expediciones comerciales a la misteriosa tierra de Punt, un lugar en África Oriental donde obtenían oro, incienso, mirra,
ébano y animales exóticos. La reina Hatshepsut organizó una de las más famosas expediciones a esta región, la cual quedó registrada en los muros de su templo. 17. La cerveza era una de las principales exportaciones de Egipto y una bebida esencial en la dieta diaria. Los egipcios la elaboraban con cebada y la endulzaban con dátiles o miel. Era tan importante que incluso se usaba como salario para los obreros y soldados. 18. Los carros de guerra no fueron inventados por los egipcios, sino introducidos por los hicsos. Los egipcios adoptaron esta tecnología y la mejoraron, convirtiéndose en una de las civilizaciones con un ejército más avanzado de la época. 19. El río Nilo era la principal vía de transporte y comercio del antiguo Egipto. La mayoría de las mercancías y materiales de construcción viajaban en barcos de vela y remo. Esto facilitaba la movilidad de bienes como piedra caliza, trigo y papiro a lo largo del país. 20. Egipto mantenía relaciones comerciales con otras grandes civilizaciones de la época. Comerciaban con Mesopotamia, Creta y el Levante, intercambiando productos como lino, papiro y grano por metales preciosos, incienso y madera de cedro. 21. Las pirámides estaban originalmente recubiertas de piedra caliza blanca pulida. Esto les daba un aspecto brillante y reflejaban la luz del sol. Con el tiempo, el revestimiento se erosionó o fue reutilizado en otras construcciones, dejando la piedra base expuesta. 22. Los escribas eran una de las clases más privilegiadas de la sociedad. Sabían leer y escribir, lo que les otorgaba gran respeto. Eran los encargados de llevar registros administrativos, religiosos y comerciales, y tenían acceso a una educación que pocos podían alcanzar. 23. Cleopatra VII, la última reina de Egipto, no era de origen egipcio. Pertenecía a la dinastía ptolemaica, de ascendencia griega. A pesar de ello, adoptó muchas costumbres egipcias y fue una de las pocas gobernantes de su dinastía en aprender el idioma egipcio. 24. El nombre Egipto no era utilizado por los antiguos egipcios. Ellos llamaban a su tierra Kemet, que significa tierra negra, en referencia al suelo fértil dejado por las inundaciones del Nilo. El nombre Egipto proviene del griego Aigiptos. 25. Ramsés II fue uno de los faraones más prolíficos en la construcción de templos y monumentos. Mandó esculpir su nombre en numerosas estatuas y edificios, asegurando su legado por siglos. Se estima que gobernó durante más de 60 años y dejó una huella imborrable en la historia de Egipto.